Hoy vamos a dar conclusión a este mes de predicaciones que hemos hecho, porque han sido casi un mes de predicaciones, en donde hemos hablado, comentando la encíclica del Papa San Juan Pablo II, Salvifici Doloris, que, como lo dije en las primeras predicaciones, la recomiendo para que los católicos que vivimos distintas circunstancias y situaciones hoy día, que estamos un poco golpeados por las realidades que nos tocan vivir, por el problema de la enfermedad, del sufrimiento, de la pobreza, de la soledad, del estrés, de la injusticia y de tantas cosas que nos pueden estar aquejando, sea para nosotros un alivio, un conforto, una ayuda, la encíclica que San Juan Pablo II con tanta bondad y con tanta sabiduría escribió en el tiempo de su pontificado. Hemos ido analizando esta encíclica, guiándonos, por supuesto, principalmente de la Sagrada Escritura, porque San Juan Pablo II trabaja sobre la Sagrada Escritura, y es de los textos de la Escritura de donde nos va a sacar la doctrina del sufrimiento. Y entonces, ahora corresponde darle la conclusión, y vamos a hacer la conclusión guiándonos de la conclusión que tiene San Juan Pablo II en la encíclica indicada. Dice San Juan Pablo, entonces, después de haber recorrido todo este itinerario teológico, toda esta ruta escriturística donde Dios nos ha revelado de a poco el misterio de la redención, y en el misterio de la redención, el misterio del sufrimiento, tenemos que ahora concluir de que, primero que, como enseña siempre la teología, no es que hemos concluido la cuestión del sufrimiento. O sea, no es que ya después de haber indagado el sufrimiento en Job, el sufrimiento como consecuencia del pecado original, el sufrimiento en Jesucristo como sufrimiento redentor, no significa que ya hemos concluido, que ya la tesis del sufrimiento ha quedado totalmente respondida, porque si bien la respuesta está en la Sagrada Escritura y la respuesta la da Cristo, pero esto sigue siendo un misterio, como toda la teología. La revelación de Dios son los misterios del Señor. Y esos misterios, por más que se los indague, podremos dar algunos alcances, podremos dar algunas respuestas, pero nunca podremos darle una conclusión definitiva, porque siempre está en el misterio de Dios. En el misterio de Dios, ¿qué cosa? ¿Por qué este sufrimiento y no otro? En el misterio de Dios, ¿por qué este sufrimiento con esta intensidad? ¿Por qué este sufrimiento con tanto tiempo? En el misterio de Dios, ¿por qué a esta persona y no a otra? En el misterio de Dios, eso queda en el misterio de Dios. Nos ha revelado cómo el sufrimiento se convirtió en santificador por la obra de Jesucristo. Algo que venía como mal, o mejor así, como ligazón del mal del pecado, ahora por Jesucristo se convierte en el instrumento por el cual Dios también nos obtiene a nosotros la redención. Eso es lo que hemos podido concluir y cómo esto se aplica en nuestras vidas, ¿no? Entonces el Papa sencillamente dará unas pinceladas finales, dirá, entonces en el sufrimiento podemos encontrar una verdad sobrenatural, la que viene de Cristo y nos ha enseñado y la que nos da la respuesta un poco al tema del sufrimiento, pero también una cuestión humana, una cuestión natural. El sufrimiento sigue siendo parte de nuestras vidas, el sufrimiento sigue estando en nuestros ambientes, sigue estando junto a nosotros, nos acompaña. Entonces, esto nos tiene que llevar a profundizar en el misterio divino de la redención del mundo. O sea, no podemos quedarnos solamente en esto, sino que tenemos que ahora profundizar más, reflexionar más el misterio de la redención del mundo. Cómo el hombre se encuentra a sí mismo en este mundo y en este contexto, y cómo su propia humanidad lo lleva a considerar su dignidad y su propia misión. Es decir, cuando vemos la realidad del sufrimiento, descubrimos nuestra realidad humana, nuestra condición humana, de naturaleza caída por el pecado, de naturaleza débil, debilitada, enfermiza, corruptible, y por otro lado, encontramos también nuestra dignidad, porque Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza,
y a pesar de nuestra debilidad seguimos siendo imagen y semejanza de Dios. Y no conforme con crearnos en imagen y semejanza, sino que Dios también nos ha redimido para que esa imagen y esa semejanza crezca mucho más en lo sobrenatural y participemos de la sobrenaturaleza de Dios. Entonces este misterio del sufrimiento nos lleva a ver nuestra condición humana, nuestra dignidad humana elevada por Dios y nuestra vocación, que es una vocación a lo divino, que es una vocación a participar de la naturaleza divina, es la vocación del hombre. ¿Y esto cómo lo vemos? Porque Cristo se hizo hombre para redimirnos y sufrió por nosotros, para que nosotros en el misterio del sufrimiento, adentrándonos en el misterio del sufrimiento, veamos cómo tenemos una misión. Todos en esta tierra tenemos una misión, una vocación a la cual Dios nos ha convocado, que es compartir también sus sufrimientos. Primer puntito, valiosísimo. Segundo punto, entonces esto nos lleva a considerar, una vez más lo vamos a repetir porque lo habíamos dicho al principio en las homilías de este tema, tenemos que concluir que entonces solamente el hombre puede responderse al cuestionamiento de lo que es él mismo, del misterio de su misma humanidad, en el misterio del Verbo de Dios, en el misterio de Jesucristo, que es el nuevo Adán, que se ha revelado y que nos ha revelado el misterio del Padre y que nos manifiesta plenamente al hombre, le manifiesta cómo es el hombre. O sea que no solamente que Jesús nos enseña la respuesta de lo divino, nos da la respuesta de lo divino, sino que nos da la respuesta también de lo que somos nosotros, seres contingentes que caminamos en este mundo, pero que no terminamos en este mundo, sino que Dios nos ha invitado a la vida eterna. Y nuestra vocación en este mundo es unirnos a Cristo, es vivir en unión con el Señor. La sublimidad de la vocación cristiana, que es unirnos a Cristo en esta tierra, cargando con la cruz todos los días, para alcanzar la vida eterna de la gloria del cielo. Segundo punto, entonces, que es importantísimo, porque cuando descubrimos nuestra propia realidad, nuestra propia existencia, no podemos quedarnos solamente con el tema de nuestros proyectos seculares, sino que tenemos que mirar la vida eterna. Y tenemos que darnos cuenta que estas cosas, que muchas son increíblemente buenas en el orden sensible, pero hay cosas también que nos dañan y nos golpean. Esas cosas que nos dañan y nos golpean no son cosas absolutamente malas, sino que son también medios que Dios utiliza para poder darnos la gloria eterna. Y entonces trabajar no por las cosas que se caducan, por las cosas que se acaban, sino por las cosas de la vida eterna. Y utilizar el sufrimiento también en orden a la vida eterna. Y ese es el tercer punto y último que vamos a tratar. Descubrir entonces en el misterio del sufrimiento al hombre que aprende a ofrecer el sufrimiento. Porque si Dios nos envía el sufrimiento, si Dios consciente, siendo nuestro Padre y amándonos tanto, consciente en que tengamos y padezcamos sufrimientos, no es por gusto, no es porque Dios no nos quiera, no es porque Dios nos haya abandonado, sino porque Dios quiere unirnos a su Hijo, que es el ser o que es el hombre del sufrimiento, el varón de los dolores, que es el siervo sufriente. Entonces, nuestro aprendizaje, ¿en qué tiene que terminar? ¿En qué tiene que terminar todo esto que hemos estado viendo? En que el sufrimiento debe de ser ofrecido. Debemos de pedirle a Dios que nos saque, ¿no?, las situaciones de dificultad, de dolor, de sufrimiento, pero no olvidarnos de que también debemos de ofrecerle los sufrimientos de todos los días. Nuestros padecimientos, nuestras penurias, las pequeñas molestias en la salud, las dificultades que tenemos, las injusticias que vivimos, los trabajos arduos que tenemos que hacer, todas esas cosas ofrecérselas al Señor. El sufrimiento que vivimos en esta tierra no puede ser estéril. El sufrimiento en Cristo produjo la redención y en nosotros completar, como decía San Pablo, en nuestra parte lo que falta, la pasión. Entonces, no dejar de ofrecerle a Dios, desde que nos levantamos, ofrecerle a Dios las pequeñas molestias que vayamos a vivir en el día, las circunstancias difíciles que vayamos a pasar, ofrecérselas a Dios. Porque eso hará que nosotros nos insertemos, porque el sufrimiento lo que hace es que nos insertemos
nos adentremos en el cuerpo místico de Jesucristo, que en esta tierra vive en la esperanza del Señor, pero también en la participación del sufrimiento. Hace que vivamos la comunión con Jesucristo, comunión con sus padecimientos, decía San Pablo, comunión en sus sufrimientos, comunión con los santos. Hace que vivamos también de una manera espléndida la comunión de los santos. Queridos hermanos, que nos sirve entonces esta doctrina católica del sufrimiento para que no tengamos sufrimientos estériles, para que no desaprovechemos los pequeños sufrimientos, los pequeños dolores, las pequeñas injusticias y las distintas cosas que podamos sufrir. El Papa habla, por ejemplo, de los cristianos que están sufriendo persecución, que aprendan a ofrecer esas situaciones tan adversas. Miren, nosotros no sufrimos persecución en el contexto en el que estamos ahora, pero ¿cuántos cristianos hay que sufren persecución, que sufren por ser cristianos? Pidámosle a la Santísima Virgen María que aprendamos nosotros a ofrecerle al Señor esos sufrimientos que Dios nos propone en esta tierra, para que nos sirvan de mérito unido a Jesucristo, para que nos sirvan para clamar clemencia y para insertarnos y compartir los sufrimientos de Cristo, porque si con Él morimos, también sabemos que vamos a resucitar con Él, como lo dice San Pablo. Pedimos estas gracias a la Santísima Virgen María.